los ingenieros de Silicon Valley mandan a sus hijos a escuelas analógicas donde no se permiten las pantallas? Hay datos estadísticos que dan cuenta de que la mayor parte de ellos no permite el uso de pantallas hasta los 18 años en sus casas. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar sobre esta temática, y no quiero caer en un pesimismo, digamos, tecnológico, no soy una negacionista de las tecnologías, pero sí creo que es necesario que como operadores jurídicos, desde el lugar que nos toque, desde las defensorías, desde los asesoramientos a padres y madres, desde las escuelas, desde los juzgados, estudiemos cuáles son las herramientas que nos proporciona el derecho para hacer frente a los problemas y a veces dilemas que nos genera el desborde tecnológico que estamos viviendo en relación con los niños, niñas y adolescentes. Voy a comenzar por una reflexión del historiador Yuval Harari, que seguramente todos ustedes han leído algunas de sus magníficas obras, donde él en uno de los últimos, 2020, dice: las tecnologías no son ni buenas ni malas en sí, sino que es lo que los humanos hacemos con ellas lo que condiciona el destino de las sociedades. Cuando nos introducimos en la temática de Internet, las redes sociales, todas las personas que estamos aquí, que, somos todas adultas, algunos tenemos más décadas que otros, pero ninguno de nosotros, creo, casi ninguno, bueno, hay algunas caritas jovencitas, podemos considerarnos que somos nativos digitales, porque hemos nacido antes de toda esta gran expansión y desarrollo de las tecnologías. Piensen ustedes, yo ahí les he puesto algunas fechas, algunos datos cronológicos. Face está desde el año 2003. El smartphone desde el año 2007, Twitter desde el año 2006, es decir, no más, ninguno, 20 años, Face, y no más que eso, una irrupción realmente abrumadora de todo lo que nos ha pasado, y hoy no nos imaginamos una vida sin el teléfono inteligente, sin las redes sociales, sin la hiperconectividad. Cuando nosotros analizamos esta problemática desde el punto de vista de la situación de los niños y niñas y adolescentes, vemos que tenemos entonces que convivir quienes estamos hoy en las tareas de toma de decisiones o en las funciones de crianza, que tenemos una mentalidad analógica con toda una generación que ha nacido hoy al amparo de estas tecnologías, y se produce un choque de culturas entre aquellos que somos inmigrantes digitales de aquellos que son los nativos digitales. Y este choque de culturas hace que nos cueste mucho, pero muchísimo, entender. De todas las personas que están acá, seguramente coincidirán conmigo que cantidades de veces que los adultos y adultas no sabemos manejar una herramienta, quienes nos auxilian son los niños o son los adolescentes. Y ellos nos dicen: dejá mamá, dejá abuela, 2 minutos, chao. Esto se resuelve así. Ellos tienen, ¿no?, otra forma de abordar sin despojado de prejuicios, y así van por la vida relacionándose con esta tecnología que a nosotros tanto nos cuesta. Claramente, yo lo que quiero dejar sentado aquí es las herramientas con las cuales desde los abogados y el sistema judicial y los defensores contamos para
analizar jurídicamente y proteger a nuestros niños o niñas, que hoy no son pocas. Por un lado, tenemos la observación general 25, es una observación de Naciones Unidas, que es del año 2021, esta observación general 25, hay que leerla, hay que explorarla, hay que rescatar los aportes que hace, porque esta observación está preocupada y ocupada de dar protección a los derechos de los niños y niñas en los entornos digitales. Esta observación parte de considerar que el entorno digital no fue diseñado en un principio para los niños. Sin embargo, hoy desempeña un papel importante en su vida, mucho más quizás que cualquier otro contexto. Y ejerce una influencia mayor que cualquier otro sistema con el cual ellos se enfrentan. Internet, dice esta observación general, es inseparable de sus vidas. En esta observación del comité, que se llama Relativa a los derechos de los niños en el entorno digital, se rescatan algunas de la palabra de los adolescentes y las adolescentes frente a las tecnologías, ¿no? Cuando entre los fundamentos, por ejemplo, se lee: la tecnología digital me permitió conocer aspectos importantes de mi propia identificación personal, dice uno de los adolescentes. Por medio de la tecnología digital podemos obtener información de todas partes del mundo, dice otra. Cuando estás triste, Internet puede ayudarte a ver cosas que te alegran. Estas son todos aportes o reflexiones de adolescentes que han sido consideradas al elaborar esta observación general 25. Entonces, en este contexto, esta observación general dice que este entorno digital, que algunos lo llaman un ecosistema digital, ofrece nuevas oportunidades para hacer efectivos los derechos de los niños, aunque también plantea muchos riesgos. Y es en la búsqueda del equilibrio entre el reconocimiento de todo lo que eso les proporciona a los niños y nos proporciona a nosotros desde el lugar de educadores, y las tensiones que generan con los riesgos, donde tenemos que situarnos nosotras y nosotros. Claramente, una de las cuestiones sobre las que llama la atención esta observación general es sobre los problemas que se generan con el riesgo de la discriminación por las brechas en el acceso. Este es un primer inconveniente sobre el cual hay mucho para leer, yo no voy a reflexionar, pero piensen ustedes en un país con un índice de pobreza como el que nosotros tenemos, qué gravísimo problema se genera entre la discriminación en punto al acceso a la tecnología. Eso la observación lo plantea, también lo plantea UNICEF. Llama mucho la atención respecto de esto, pero bueno, yo lo dejo así sobre la mesa, es un asunto para profundizar. Otra de las cuestiones es, frente a este avance de este giro vertiginoso que nos proporciona la ciudadanía, hay que manejar este concepto de ciudadanía digital. La CENAF elaboró en el año 2021 un documento orientado fundamentalmente a guiar la intervención de aquellas cuidadoras y cuidadores que se encuentran en los hogares frente a los manejos de la tecnología de los niños y niñas. Y en esta observación general, en este documento de la CENAF explica lo que es la ciudadanía digital, concepto que hay que empezar a manejar, y que dice que es el conjunto de aptitudes, habilidades y capacidades que permiten acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar información y contenidos que circulan en los medios de comunicación, en redes sociales y en los espacios digitales en todos los formatos. Y acá es donde viene una bajada de línea. Se pueden ejercer, dice, muchos derechos en los entornos digitales, por lo que como adultos
tenemos que contribuir a la construcción de una ciudadanía digital responsable y empieza a enumerar una serie de condicionamientos, ¿no?, para este ejercicio, de manera ética, informada, libre, participativa, corresponsable, siempre respetuosa de las demás personas, para que todos puedan disfrutar de los beneficios de las tecnologías. Y entonces le explica o fija algunas directivas para las personas que están justamente ejerciendo esta tarea de cuidadora, y dice, al igual que en el cara a cara, es responsabilidad de la persona cuidadora, de una docente, de una madre o de una cuidadora, o de un cuidador o de un padre o de un docente, trabajar en la prevención de los riesgos y enseñar pautas de autocuidado respetuosas que incluyan una mirada integral y acorde a la autonomía progresiva. Ahora, muy bien. A partir de estos primeros dos documentos que yo quiero dar a conocer, la Observación General 25 del Comité y este documento de CENAF, que es de acceso, ustedes entran a internet y lo buscan y encuentran toda esta información y comentarios inclusive al respecto. ¿Qué son las redes sociales? Bueno, las redes sociales, dice Fernando Tomeo en un artículo que ya tiene 10 años, así como la invención de la rueda en la antigüedad o la imprenta de Gutenberg cambiaron el destino de la humanidad, el advenimiento de las redes sociales ha generado un verdadero tsunami de las relaciones humanas y en la comunicación tradicional. Creo que todos podemos coincidir con esto que está diciendo. La revolución de la forma de comunicarnos que generan las redes sociales. ¿Qué son? Bueno, sigue diciendo este autor, una red social es esencialmente una aplicación online que permite a los usuarios generar un perfil con sus datos en páginas personales y compartirlos con otras personas, haciendo pública esa información, lo que facilita la interrelación con otros usuarios a partir de los perfiles publicados. De allí el calificativo de social. Ahora, lo que nos sucede es que la red social no solo se ha convertido en el principal medio de comunicación de los y las adultas, sino también es el medio de comunicación de los niños, niñas y adolescentes. Allí reciben y proporcionan información, expresan sus ideas, intercambian, dan opiniones, suben, información, suben fotos. Una señal de la identidad digital de los niños y niñas es que no solo emplea las nuevas tecnologías, sino que vive dentro de las redes sociales virtuales, donde pasa tiempo compartiendo novedades y vivencias. Todo lo hace allí, juega, habla con sus amigos, estudia, cuelga fotos. Esto, diagnóstico, volviendo al punto inicial, nos puede colocar en, o bien, ser un amante de las redes sociales y la transformación que han generado, o estar del lado del pesimismo tecnológico. Cuando recién la doctora Ávila me recordaba el curso que se dio en el año 2021 en nuestra universidad, allí en Mendoza, que fue virtual, ese curso lo abrió una profesora española que se llama Paloma Llanesa, googleenla, tiene algunas entrevistas que están por internet, y la doctora Llanesa, que hace muchísimo que viene trabajando con el tema de las redes sociales y los perfilamientos, no tiene un teléfono inteligente. La única forma de comunicarse con ella es a través del mail. Y entonces, cuando estábamos charlando en una oportunidad, porque ella vino a Mendoza a un congreso que organizamos, y yo me volvía loca a coordinar con ella, esta mujer que se largó a venir de España sola y que no teníamos cómo... Y entonces ella me decía, bajo ningún punto de vista, yo voy a manejar un teléfono inteligente por más que a vos no te guste. Y entonces empieza a hacer un relato y, por ejemplo,
digamos, sobre la información que el teléfono inteligente tiene respecto de mi vida privada. Ustedes, el iPhone o el teléfono que ustedes tengan ahí, ¿escucha cuando ustedes hablan aunque esté apagado? Díganme quién no se ha sorprendido de haber estado hablando que me encantaría estar en Maldivas y abro el teléfono y tengo una publicidad de Maldivas. Bueno, entonces ella me decía que ella tiene hecho una investigación en este sentido, que bajo ningún punto de vista, incluso vieron todos estos aparatos inteligentes que tenemos en las casas, que limpia los pisos, el robot que te limpia la pileta. Yo tengo uno divino que me trajo mi hermano de China que me limpia los vidrios. Bueno, me dijo, tiralos al diablo. Bueno, porque en definitiva, esta es una posición, ¿no? La de Paloma. Yo no tiré el robot, ni tiré nada, y cuando me limpia la pileta me estoy tomando un daiquiri al lado de la pileta y que limpie el robot y no me importa nada. Lo mismo con los vidrios y demás. Pero tenemos por un lado tenemos esa posición. Después tenemos la otra posición de todos aquellos que empezamos a vivir en las redes, ¿no? Y que aún como adultos no podemos pasar un día sin ellos. Es más, todo este proceso de digamos, de transformación en las formas de comunicación, también ha incidido considerablemente en nuestra capacidad de concentración. Hay un estudio de una profesora de una universidad de California, que está también circulando, digamos, en las noticias de hace unos días, donde da cuenta de que hace 20 años nuestra capacidad de concentración de nuestro cerebro es la capacidad de concentración mínima, esa que es absoluta, digamos, la concentración máxima, que es absoluta, y hace 20 años era 2 minutos y medio. Hoy es 40 segundos. Y esto también está incidiendo en las cabezas de nuestros niños. ¿Por qué los niños se dispersan? Bueno, la multitarea permanentemente que uno está y dice, cuando ustedes quieren concentrarse, ¿qué hacen? Están trabajando, haciendo un escrito judicial, contestando algo, estudiando para un concurso. ¿Qué es lo que hacen? Apaga el celular, porque si no, no hay forma. Y te aparece el globito que da tac y tac y plin. Los silencios. Bueno, todo esto, digo, son indicadores de una realidad que, claro, la asumimos como tal. Yo digo, yo ni loca voy a dejar el robot que me limpia los pisos. Perfecto. Tenemos que tomar decisiones, pero como adultos tomamos esas decisiones. ¿Qué pasa con nuestros niños y niñas? ¿Cuáles son las notas tipificantes de las redes sociales? Bueno, por un lado, las redes sociales tienen esta característica de que son inconmensurablemente masivas y su proyección es geométrica. Hay también estadísticas que dan cuenta de que antes de pandemia, de los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, alrededor de la mitad, un poquito menos de la mitad, manejaba redes sociales. Después de pandemia está rondando en 2 años se incrementó aproximadamente, ronda el 60%. O sea, se incrementó el manejo de redes sociales en un 20% y estamos hablando de que de 8.000 millones, hoy casi 6.000 millones de los habitantes de este mundo manejan redes sociales. ¿Qué condimento tiene esto? Que los datos que circulan en las redes sociales son manipulables. Perfectamente puede circular información que es falsa, no existe control, hay una facilidad de sobreexposición de nuestros niños y niñas porque hay, digamos, una cierta necesidad de dar una respuesta inmediata y reflexiva. ¿Qué nos pasa a los que ejercemos la profesión con el WhatsApp?
A vos un cliente te manda una consulta por el WhatsApp y si vos demoraste más de 2 minutos en contestarle, te vuelve a decir, te mandé la consulta, acá estoy. O sea, no me estás contestando y te veo en línea. Es decir, y eso hace que uno empiece a querer defenderse. ¿Cómo se empieza a defender? Bueno, le saco el doble tilde azul. Primera cosa. Después me compro otro teléfono paralelo. Es decir, porque estamos permanentemente a la defensiva. Porque si no, esa inmediatez que te exige el otro, que está esperando tu respuesta, que lo angustia al otro porque vos no le estás respondiendo, y te angustia a vos porque sabes que el otro te está angustiando, puede también llevar a que todas las comunicaciones, información, lo que sea tan inmediata, sea una respuesta equivocada, fallida, desatinada. Bien. Y con todo esto, el otro gran problema, que es que lo que uno sube a las redes, mi hijita anda a borrarlo. Tenemos el fallo de Negri nosotros y nos ha dicho que el derecho al olvido frente a la libertad de expresión, ya saben ustedes lo que ha pasado con esto. En América Latina, digamos, en América en general, el tema de la libertad de expresión tiene mucha fuerza. Si uno está en Europa, tienen unos sistemas o mecanismos de protección de datos con el fin también de evitar los perfilamientos, ya vamos a hablar un poquito sobre esto, mucho más fuertes, el llamado botón rojo para eliminar los contenidos está mucho más accesible. Cuando uno está en Europa, entra a Google y le aparecen un mensaje específico respecto del derecho a la desindexación de los contenidos, desindexación de contenido quiere decir bajame, borrame el contenido que se ha subido, etc. Pero esto no sucede entre nosotros. Tenemos todavía mucho camino por recorrer en este sentido. La otra cuestión que sí que nos preocupa muchísimo por las consecuencias que puede tener entre nuestras niñeces es la sensación de falsa seguridad, porque parece, como yo estoy metida abajo de las sábanas, chateando con mi amiga, con mi amigo, con no sé quién, pero que creo que es mi amigo, y estoy en mi casa, bajo la protección de mi hogar, mi cuarto, mis sábanas, que estoy protegida, ellos se sienten protegidos. Y esta sensación de falsa seguridad es la que conduce a gravísimos problemas de los que hoy tenemos, por ejemplo, en cuestiones de grooming. Bien, por eso yo les traigo acá algunos. O sea, hoy yo estoy mechando información para proporcionarle a ustedes que sigan profundizando sobre esto. Esto es una charla, una conferencia introductoria a una temática muy compleja y les muestro distintas herramientas. UNICEF en el año 2016 elabora un informe sobre explotación sexual infantil y dice que Internet ha proporcionado a sectores que lucran con la prostitución infantil un espacio para prosperar sin censura y con impunidad. Todo lo que sucede en la dark web es increíble. Bueno, nosotros no nos imaginamos lo que hay debajo de todo en estos circuitos donde, funcionan sin ningún oculto, digamos, y esto se produce de una manera exponencial con un grave riesgo para nuestros niños y niñas. Dos ejemplos que les doy respecto de la espontaneidad y de la espontaneidad y de la inmediatez de la necesidad de postear. Bueno, yo no voy a hablar de política acá, porque sí que, pero esta niñita que estaba en el yate, ¿ustedes qué creen que quiso hacer? ¿Fue una infiltrada? ¿O no tuvo los 2 dedos de cerebro y fue la espontaneidad de decir, ay, mira, estoy en el yate en el Mediterráneo, tomando champán y comiendo langosta? ¿Qué creen ustedes? Probablemente alguien me dice, no, esta la mandó alguien para la campaña. Yo creo que esta chiquita no se dio cuenta
¿Vos creés que se dio cuenta y lo hizo bien a propósito? Ella, de las consecuencias... ¿Pero por qué decís chiquita? No es chiquita. No, esta niña. Yo, una vida larga, está bien. ¿Pero qué quiso mostrar? ¿Quiso boicotear la campaña? Sí, lo quiso exponer a él, para mí. Pero igual es una cosa que realmente la campaña pasa en un montón de personas. querer mostrar lo que hace. Demostrar la cantidad de gente que queda atrapada. En Mendoza hay una jueza que se sometió a jury porque estaba con una licencia no sé qué y estaba de vacaciones. Esta necesidad de mostrar todo... Nos corrimos bárbaro del tema del problema de... Si fue inmediato que ella está y lo sube en el momento que lo está filmando, puede ser una cosa espontánea no pensada, pero lo subió... Lo subió después. Ahí ya la espontaneidad... Ahí no, 2 meses después. Bueno, Ah, julio, lo subió después. Si vos okay. decís en el momento, bueno... Ahí está, pero el ejemplo de la jueza mendocina que fue sometida a jury es perfecto, porque esta mujer estaba, y en esta situación, bueno, esto mismo les pasó a estos 2 jóvenes. Hay una chica que en el año 2018, ilusionada por la noticia de que había obtenido una deseada beca en la NASA, publica lo siguiente, se conectó a internet y tuiteó: todos cerrar la boca, me han aceptado para las prácticas de la NASA. Cuando un amigo retuiteó la publicación usando el hashtag de la NASA, un antiguo ingeniero la vio y criticó el lenguaje vulgar de Naomi. Como consecuencia, la NASA canceló su beca. ¿Cómo? Todos cerrar la boca. Esta otra, ya no, no es tan ortiga, pero bueno, dice esta chica, empiezo, y ahí sí, pone un insulto, empiezo con este maldito trabajo mañana. Cuando el dueño del restaurante vio el tuit, respondió: no empiezas este trabajo hoy, acabo de despedirte, buena suerte con tu vida, sin dinero y sin trabajo. Su implicación fue clara, con un solo tuit, Celia no solo perdió el trabajo, sino probablemente otros futuros. En esto de que no nos podemos callar, porque vivimos en este llamado ecosistema digital. Bueno, ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto y nuestros niños y niñas? ¿Cuáles son los derechos en juego? Yo acá le punteé, estos derechos están enumerados en la Observación General 25, vamos a hablar de algunos. Igualdad y no discriminación, vida y desarrollo saludable, derecho a una vida sin violencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección de datos, intimidad e identidad. ¿Cuáles son los que a ustedes más le interesa o creen que más puede involucrar digamos, las prácticas cotidianas de ustedes como abogados, de todos estos aquí enumerados? Todos, nos quedamos hasta mañana, elijamos algunos. A ver. La protección de datos. La protección de los datos y la intimidad es un temón. Porque la igualdad y no discriminación y el tema de las violencias son los que vamos a hablar. El tema y de alguna manera también esto del derecho a la vida saludable que se vincula con las no violencias, porque, bueno, hay el derecho al desarrollo saludable, al desarrollo intelectual, y psicológico y físico. Hoy no alcanzamos a verlo, pero íbamos a trabajar esta mañana sobre un caso real de bullying escolar en el CONSAFARON. De eso porque se nos hacía demasiado largo el examen. Pero bueno, son todos derechos que están en juego cuando se pone sobre la mesa la cuestión de las redes sociales. Esta Observación General 25 dice que los estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los niños frente a todo lo que constituya una amenaza para el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Los riesgos relacionados con los contenidos, los contactos, las conductas, los contratos en este ámbito abarcan, entre otras cosas, contenidos violentos, sexuales, la ciberagresión y el acoso,
Los juegos de azar, la ballena azul. La explotación y el maltrato, incluidos todos los que pongan en peligro la vida, como los retos virales, o la incitación a estos por parte, entre otros, de delincuentes, grupos armados identificados como terroristas o extremistas violentos. Esta observación general da cuenta de algo que es muy importante, que hay una etapa del desarrollo, el desarrollo cognitivo, que es una etapa donde la plasticidad del cerebro es tal que el daño que se produce si no se desarrollan las estructuras como se tienen que desarrollar es irreparable. Entonces, esta observación dice que hay que poner especial atención a los efectos de la tecnología en los primeros años de vida, cuando la plasticidad del cerebro es máxima y el entorno social, en particular las relaciones de padres y cuidadores, es esencial para configurar el desarrollo cognitivo, emocional y social. Hoy cuando vamos a un restaurante y vemos al niñito sentado en la sillita que le enchufan el celu para que el papá y mamá puedan hablar, bueno, digo, papá y mamá también tienen derecho y necesidad de hablar, pero ojo que eso sea solo en el restaurante y no sea todo el día. Esto es un poco lo que está diciendo esta observación general. Sí. María Rosa Carreño, una famosa psiquiatra europea, dice que se quema la corteza prefrontal directamente. Con el uso de las pantallas. ¿Cuán grave es? Así de grave. Desconozco ese estudio, pero hay un... de lo que estás viendo. Bueno, miren, yo les quiero preguntar a ustedes. Ustedes todos aprendieron a escribir tipeando, como yo, no con el corte y pegue. Cuando vamos a hacer un escrito judicial, y como ahora tenemos el corte y pegue, ¿no les pasa que cuando leemos ese escrito no vemos lo que tenemos escrito con el corte y pegue y se nos pasan un montón de errores, como le pasó a este abogado que lo sancionaron porque copió y pegó con nombres de otros clientes? No me refiero al escrito que le hizo el chat GTP, porque también eso, ¿no? Pero digo, el encontrarnos con lo digital nos enfrenta a algo que no lo procesamos de la misma manera que si nosotros generamos o producimos el discurso. Un plagio. Bueno, sí, ese es otro gran tema que hoy nos está preocupando muchísimo en este sentido, y en las escuelas también. Las escuelas también están muy preocupadas porque los trabajos los hace el chat. Los trabajos los hace el chat. Bueno, pero volviendo a esto, y entonces esta observación también insiste en la necesidad de garantizar que todos los servicios que se ofrezcan estén acordes con las facultades de los niños y niñas. Por ejemplo, tanto Facebook como Instagram han establecido edades específicas para poder abrir perfiles y cuentas. Por ejemplo, Facebook e Instagram dice 13 años. Instagram tiene inclusive algunos mecanismos de preguntas que le va haciendo a quien va abriendo el perfil para ver si efectivamente puede tener 13 años. Es una inteligencia artificial lo que hay detrás de eso. Pero también es cierto que las inteligencias artificiales las programan seres humanos y que muchas veces estamos también luchando contra sesgos de programadores. Pero lo cierto es que este control parece que hay un reconocimiento de esta suerte de las edades. Entonces, lo primero que decimos es, bueno, que hay una enorme preocupación porque el acceso a la tecnología sea a una edad que no dañe y correr a todo lo que es. ¿Por qué están muy preocupados Facebook e Instagram y ahora Meta y todos estos? Porque hay un consenso que, digamos que no puede trabajarse o procesarse los datos que subimos los usuarios antes de los 13 años. Todos los documentos dicen que los datos que suben los adolescentes, que en nuestro país son los 13, pero pueden ser 14 o 15, pueden ser procesados. ¿Ustedes saben lo que es el perfilamiento?
Bueno, yo tampoco, pero intento aprenderlo. ¿Qué quiere decir cuando? Todos estos datos que masivamente subimos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este entorno digital son procesados por las inteligencias artificiales para generar ciertos efectos, publicidades. ¿Han leído ustedes, por ejemplo, lo que pasó, la historia de Cambridge Analytica? Bueno, ahí hablan todo ese tema de los perfilamientos que después venden toda esa información. Venden la información. El Brexit en Inglaterra, en Gran Bretaña, que fue la decisión por la cual el gobierno inglés salió de la Unión Europea, fue producto de una votación del pueblo. Y detrás de esta votación hubo un manejo fraudulento de todos estos datos a través de esta empresa que direccionó cierta información a los votantes, y eso llevó como conclusión que ganara el sí del Brexit, o sea, el sí del apartamento. Bueno, ese es un ejemplo de lo que, he dicho de una manera muy básica, de lo que puede implicar o las consecuencias del uso de los datos. No es que van a saber que Andrea Paz subió o le mandó a su amiga una foto o un mensaje que diga estoy bárbara en la clase, sino es un manejo masivo de los datos que permite direccionar las voluntades humanas. Y hay un consenso de que esto no se puede hacer antes de esta edad. No se pueden perfilar datos de niños. Y por eso entonces Facebook, Instagram están preocupados por asegurarse para no tener luego, en Argentina, bueno, no va a pasar nada, pero en Estados Unidos vieron lo que le está pasando a Meta ahora, que están con un juicio importantísimo, porque tienen mucho control en otros países respecto de todo esto que puede avasallar los derechos a la protección de datos de las personas. Punto 1. Punto 2, el derecho a una vida libre de violencias. Algunas formas de violencias que se manifiestan en el ecosistema digital. Por ejemplo, difusión no autorizada de imágenes íntimas, videos o fotografías íntimas y con contenido sexual, sean o no tomadas con el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes. Hay dos cuestiones aquí. Esto es lo que se llamaba porno venganza, que hay, digamos, las fiscalías especializadas en el tema se han pronunciado porque no es adecuado hablar de porno venganza, sino la calificación de la conducta correcta es difusión no autorizada de imágenes íntimas. Circulan en las redes, ya sea porque los o las adolescentes han aceptado, estaban con el novio, bueno, no sé, se tomaron fotos, o fueron tomadas sin su autorización. Ambos supuestos son considerados casos de violencia digital. Por ejemplo, una adolescente dice, después de unas semanas creí que ya se había calmado, pero cada tanto alguien vuelve a mandar el video y esto nunca se termina, dice la adolescente. El otro supuesto de violencia digital es el bullying a través de las redes. Forma de violencia entre pares. Vamos a ver ahora un caso de jurisprudencia y cómo fue resuelto. Tanto en el ámbito escolar, en el club, en el barrio, etc. Miren lo que dice esta adolescente de 14 años. Lo que más me dolía no eran las burlas de Pedro, que era quien le hacía bullying, sino que mis amigas le hayan puesto like a las fotos que él subió. Más formas de violencia: el asedio, acoso, hostigamiento de personas por vía digital en forma reiterada e insistente, las falsas noticias o los discursos del odio, que es también un tema sobre el que, digamos, está cobrando una potencialidad expansiva muy preocupante. Sí, sí. Porque por ahí plantea
Sí. Eso, eso se llama sharing, compartir, digamos, fotos de los hijos. ¿Me dijiste que la publicaba desnuda? Y claro que sí, ¿cómo no va a ser violencia? Es una publicación de una... avasalla la intimidad y la privacidad de esta niña. Ahora ya vamos a ver sobre eso un poco más, pero ahí hay que actuar para evitar el avasallamiento de esta privacidad e intimidad a través de medidas de tutela preventiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero sí, te digo que sí, y hay recursos para intervenir en eso. Otra de las formas de violencia es el grooming. El grooming es una... El grooming lo que tiene es que desde el año 2014 está incluido dentro de nuestro Código Penal. Es una conducta delictiva, una conducta típica. ¿Qué es el grooming? Es el accionar deliberado que mediante conductas que buscan generar una conexión emocional entre un adulto y un niño o adolescente, sea de amistad o de otra índole, deriva en prácticas abusivas de un tipo sexual de la que es víctima la persona menor de edad, que pueden vincularla al mundo incluso de la prostitución o la pornografía infantil. Y como les decía, el 131 del Código Penal, desde el año 2013 y 2014, pena a esta conducta con una pena de 6 meses a 4 años. Lo interesante es que ya lo dijo el Tribunal Superior de Córdoba, que se trata de un delito donde el abuso o la afectación a la integridad sexual se comete sin contacto corporal del autor sobre la víctima y sin inmediación física. Es decir, ni el contacto corporal directo del autor sobre la víctima ni la inmediatez física constituyen requisitos configurativos del tipo penal en cuestión. Claramente, recordarán ustedes, no hace tanto, esto fue creo que fue en 2021, esta chica, Micaela Ortega, fue encontrada estrangulada a las afueras de la ciudad de Bahía Blanca. Los investigadores llegaron a la persona que la había contactado a través de la red social Facebook, luego de hacerse pasar por una chica de su misma edad. Estas conductas, que por supuesto generaron la condena del agresor, el homicida, también llevaron a que se avanzara en una preocupación de qué hacer frente a esto, como educador, como padre, como cuidador, como desde el lugar que me toque. Entonces, esta ley lo que tiene por finalidad y crea un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso de las niñas, niños y adolescentes. Y ha sido regulado por este decreto 2022. Hay que leerlo. Yo solo les digo que este programa lo que se preocupa es por generar concienciación respecto del problema del grooming, sobre el uso responsable de las tecnologías, sobre cómo garantizar la protección de los derechos de los niños frente al grooming o ciberacoso, y entre otras medidas, lo que dispone son cosas que todavía no se han hecho. Por ejemplo, que en la pantalla del celular, cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, se aparezcan mensajes sobre la peligrosidad de la sobreexposición en las redes sociales, información acerca de la existencia de delitos cibernéticos, aconsejar el rechazo de los mensajes de tipo pornográfico, advertir sobre la peligrosidad de publicar fotos, es decir, no nos alcanza con tipificar el delito, sino hay que trabajar sobre programas, una política pública para difundir esta problemática y generar conciencia. Si ustedes reciben en sus estudios o en la defensoría una persona que les plantea que, sospechan que su niña o que su niño está siendo acosado por las redes, por una persona que tiene finalidades de cometer un delito contra la integridad. ¿Qué le dicen? Inmediatamente
vos le decís eso. ¿Algo más? Bueno. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Ha pensado frente a esta situación cómo la abordarían? Las pericias informáticas encuentran una enorme dificultad, que son los costos y la existencia del perito informático. En Mendoza una pericia informática yo hoy la pido y me fijan turno para dentro de 2 años, porque no hay, porque son caras. Claro, acá en el delito de instancia pública, la Fiscalía Tiene su... Tenemos cibercrimen. Y actúa rápido. Sí, actúa a requerimiento del fiscal con la de garantía. De garantías. CENAF, este documento de CENAF dice, la importancia primero de documentar lo sucedido, hacer la denuncia ante la Fiscalía, no intentar conectarse con el acosador y no denunciar ni bloquear el perfil, porque lo pone en alerta. Bien, entonces, manejando estas estrategias, tenemos hoy una nueva ley, que es una ley, ¿saben de la ley Olimpia? ¿Qué saben de la ley Olimpia? Que modifica, o sea, incorpora un nuevo Inciso inciso a la 6485. 685 y habla de la violencia digital. Habla de la violencia digital, por lo tanto nos comprende a las niñas y adolescentes. Esta es una norma que ustedes, hay que difundirla, mucho hay que conocerla. Si bien se mantiene dentro del perfil de la ley 26485, que tiene una finalidad fundamentalmente pedagógica y de concienciación, porque no incluye, no son delitos los que están calificados en la ley como supuestos de violencia de género. Sabrán ustedes que junto con la ley Olimpia se impulsaba la ley Belén. La ley Belén sí es una ley que genera el tipo penal de violencia digital. Esa ley no pasó nada todavía. Pero sí, la ley Olimpia en realidad es una joven mexicana que sufrió violencia digital, la pasó muy mal, quedó muy expuesta y su mamá aparentemente en un momento dado, ella siendo adolescente, le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? O transformás tu sufrimiento en lucha y cambiás la vida del resto de las mujeres, o te quedás estancada en esta situación. Una resiliencia importante y ella empezó a movilizar, digamos, a la sociedad mexicana. En México sí que se sancionó esta ley Olimpia, ¿no?, que contiene la punibilidad de la conducta. En la Argentina tenemos la ley Olimpia dentro de la esfera de la 26485, por lo tanto se la califica como violencia, pero no es considerada aún un delito. Pero es importante porque nos sirve fundamentalmente para las estrategias de prevención. Porque miren lo que dice esta ley. Define primero la violencia digital o telemática y dice, es toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basadas en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia o utilización de tecnologías de la información, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar. Bueno, y ahí entonces enumera todas las conductas que se realizan en el espacio digital que generan esta forma de violencia. Situaciones de acoso, amenaza, extorsión, que pueden afectar contra la integridad sexual, y va a enumerar. Esta ley la vamos a... O sea, hoy tenemos ya incluido dentro de la 26485 un tipo de violencia que se suma a la violencia física, psicológica, económica, sexual, simbólica, que es política, que es la violencia digital. Pero vamos a ver ahora, cuando veamos un poquito más las herramientas, que esta ley además incorpora la posibilidad, como les decía, de asegurar mecanismos de prevención y sobre todo de tutela de la prueba, y de la prueba gratuita. Bien,
El otro, dijimos entonces, ¿qué nos interesa ver? Nos interesa ver abordajes de la violencia y nos interesa ver identidad. La identidad digital es una construcción mucho más compleja. La identidad de las personas, como hablaba hoy la colega, es una construcción complejísima que empieza antes de que la persona nazca, vamos a ver, mucho antes, y que termina con la muerte, y que hasta ahora nosotros conocíamos, bueno, Fernández Cesarego, la identidad dinámica, la identidad estática. Hoy se habla de este concepto de identidad digital porque importa un plus de lo que se hace en el mundo analógico que también hace a lo que esa persona es y la define como tal. Dice esta definición, es el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros que componen la imagen que los demás tienen de cada uno de nosotros. Los datos personales, las fotos, las noticias, los comentarios, los gustos, las amistades, las afecciones. Nos describen en Internet ante los demás y determinan nuestra reputación digital, es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros en la red. Ahora bien, esta identidad, por supuesto, que puede construirse sin que responda a la realidad y, claramente, lo que se hace bajo esa identidad digital tiene consecuencias en el mundo real y viceversa. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un perfil falso y me conecto con tengo una persona que se conecta con un adolescente, ese perfil falso va generando una confianza en ese adolescente y trasvasa los límites de las redes y afecta a la vida cotidiana de todos nosotros. Esto que decíamos recién, niños y niñas viven en la red. No es que operan, viven en, ¿no? Entonces, este es el nivel de afectación. Ahora bien, como dice Vaninetti, la identidad digital se construye desde el nacimiento, incluso antes. Toda la cantidad de fotos de ecografías. Mirá el porotito, ya está, tiene 3 milímetros, ahí está María. Es decir, esto que publicamos en las redes. Perfiles que crean esos progenitores durante, o sea, es como a nombre, el perfil tiene el nombre del hijo esperado. Claro. Ajá. Y va avanzando durante todo, o sea, durante la gestación, si querés, pero después, durante todo el primer tiempo de vida, o sea, algunos famosos hacían esto también, hacían una cosa bueno, tremenda. Eso es lo que se llama sharing, compartir la crianza con el mundo. Y esto es lo que ya muchos autores y juristas están cuestionando como forma de afectación a los derechos personalísimos de nuestros niños. En Reino Unido, dice uno de los documentos que yo he tenido a la mano, según un estudio publicado por una de las compañías que obtienen estadísticas de todo esto, los padres publican en redes sociales cada año alrededor de 200 fotografías de sus hijos menores de 5 años. Por tanto, esto significa que antes de cumplir los 5 años circularán 1000 imágenes de cada uno de estos pequeños. El repertorio es variado, bebés que duermen plácidamente, chapotean en el baño, estrenan orinal, juegan alegres en el parque o muestran un sinfín de vivencias encantadoras para los padres, pero potencialmente peligrosas para ellos. Con el agregado de que se lo hace con una falta de conciencia absoluta. Esto es, como les decía yo, compartir la crianza, que involucra prácticas de madres y padres y otros familiares que publican en redes sociales registros fotográficos o videos de jóvenes sin ninguna clase de prevención. Pero esto no solo sucede en Reino Unido. En la Argentina hay estudios sobre esto. Por ejemplo, hay un estudio serio de Sandra Bierba que dice, que está publicado en la revista de Rubinsal,
que dice que más del 70% de los encuestados comparte fotografías o videos de un hijo, sobrino, nieto, ahijado en redes sociales, mostrando su rostro en un 98%, ridiculizándolo en un 54%, nombrándolo el 40%, desnudo o semidesnudo, como decía la colega, el 30%, y geolocalizándolo el 23%. Y después sigue diciendo, la sobreexposición filial implica la configuración de una identidad digital por representación que compromete la privacidad y actual y futura de la persona. Yo, en una época que trabajaba este tema, ponía una foto de una niña en una pelela, digamos, de una niña de 3 años, y decía, imagínense que esta va a ser la futura presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vos viste ese video? Bueno, a ver, esto, digamos, si uno lo pone en esos términos, cómo condiciona la vida de nuestros niños esta sobreexposición que afecta su propia imagen y la construcción de su identidad digital. Las imágenes viralizadas pueden también utilizarse para el ciberacoso, la suplantación de identidad, los secuestros digitales y el robo de datos personales, con un posible impacto en el mundo físico y generando una huella digital cuya eliminación definitiva, como dijimos recién, no podría garantizarse. También hay un trabajo del doctor Galdós, que está muy preocupado sobre estos temas, y él dice que la libertad de expresión queda desplazada en estos casos, porque ¿cuál es la tensión de derechos? La libertad de expresión del adulto frente a la protección de los derechos de los niños. Dice, mire, no se negocia esto, estamos hablando de estos hipervulnerables digitales, como los califica él, especialmente a raíz de la observación general 25 que acabamos de hablar recién relativas a la protección de los niños en los entornos digitales. Entonces, llegó la hora de la verdad, a esto venimos, a ver qué hacemos con todo esto. Tenemos un diagnóstico de un fenómeno imparable, parece, que en el transcurso de 20 años nos transformó la vida. Algunos indicadores, como les contaba recién, hay gente que está diciendo, no, mis chicos no le doy el teléfono, que no sé cuánto lo podrán hacer, porque en definitiva terminan siendo marginales. Yo siempre cuento, cuando mi hija era chiquita, yo era una rebelde y entonces no había televisión en casa, porque todo iba a ser construcción, a lo tipo María Montessori. Claro, empezó la escuela la niñita y era la época de chiquititas. Pobre. Ella se iba a la casa de las amiguitas. Cuando yo le iba a buscar se escondía porque estaba mirando abajo de un rincón chiquititas. Entonces, un momento con el padre dijimos, dejémonos de esta tontería. Porque todo lo que podemos construir con nuestra mirada, vamos a terminar siendo una marginada. Bueno, no sé qué podrán hacer estos señores de Silicon Valley, si podrán o no podrán evitar que sus hijos, como les contaba más temprano, vivan en las redes, pero lo cierto es que hay una escuela en este sentido que está cobrando vigencia. Bien, pero si tenemos este fenómeno, sabemos que existe la violencia digital, sabemos que existe el acoso, el grooming, el bullying. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de los... Sí. A mí me pasa, por ejemplo, que doy clases y doy sobre grooming, abuso sexual en la infancia, en la adolescencia. Y cuando les hablo de grooming, me acuerdo que en el seminario de Derecho Penal, un caso muy famoso de Bariloche, que era un depredador, metía robles, a todos los juegos donde juegan los niños, y les hacía mandar mensajitos a las nenas. Yo soy Cintia, tengo 11 años. Ese mismo mensajito se lo mandaba a otra nena, con la voz de la nena, todo, y les pedía imágenes, y así iban captando a los padres. Pero mis alumnos, por ejemplo, me dicen, hay que ser muy tontos, no te vas a dar cuenta, Robert. Ellos se creen súper... Se creen, porque les da la misma seguridad de la que hablábamos recién. La seguridad, porque no se enfrentan, no tienen miedo. Súper seguros y que hay que ser tonto para caer en un caso de acoso digital. Es un problema. Es un problema, bueno,
porque además, si ellos consideran eso, muy difícilmente compartan con sus padres o con quienes puedan cuidarlos estas situaciones que pueden empezar a atravesar porque no las están aceptando, las están negando. ¿Qué herramientas de protección? La observación general dice, esto solamente se puede trabajar si los tres poderes están involucrados. Hay que generar estrategias desde el legislativo, el administrativo y el judicial. Cuando se trata de niñeces, uno de los problemas que señala bien esta observación general es el problema de las dificultades especiales de los niños para el acceso a la justicia. Porque son problemas, dice la observación, que surgen debido a la falta de legislación que sancione las violaciones de estos derechos digitales, especialmente las relacionadas con el entorno digital. Acabamos de decir, la ley Olimpia no sanciona, la ley Olimpia visibiliza, pero no sanciona. Así como a las dificultades para obtener pruebas o identificar a los autores, o bien porque los niños y sus padres o cuidadores no conocen los derechos o no conocen lo que constituye una violación de la vulneración de sus derechos en el entorno digital, o no lo aceptan, como vos decías recién. Pueden surgir otros problemas cuando los niños se ven obligados a revelar actividades delicadas o privadas en línea, o cuando temen represalias por parte de sus iguales o de la exclusión social. Es decir, no se ponen palabras, no sale de las fronteras de la privacidad. La observación también dice, hay que asegurar mecanismos de denuncia e información que deben ser gratuitos, seguros, confidenciales, receptivos, adaptados a los niños y disponibles en formatos accesibles. Los Estados partes también deben prever denuncias colectivas, incluidas demandas colectivas, y los litigios de interés público, así como la prestación de asistencia apropiada, jurídica o de otra índole, por servicios especializados a los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados en el entorno digital. Servicios especializados. Bueno, ¿qué dice la ley Olimpia en este sentido? En el artículo 8, que habla sobre el acceso a la justicia, dice que debe asegurarse a la gratuidad de toda diligencia en lo que tiene que ver con las actuaciones judiciales y el acceso a los recursos públicos disponibles para la producción de la prueba, en particular para la realización de las pericias informáticas y al patrocinio jurídico preferentemente especializado. ¿El bullying es un delito? Entonces, si vos vas al fiscal con un tipo de... no está tomándote medidas. Un supuesto de violencia que no sea grooming, que no tenga una finalidad sexual, sino que tenga solo acoso, tampoco es un delito. Entonces, lo que está haciendo esta ley, que a mí me gusta, es que está diciendo, abre el juego a todo lo que es calificación. Vuelvan ustedes a leer el artículo 5, porque es amplísimo todo lo que califica como violencia digital, y a partir de eso me asegura el patrocinio jurídico, las pericias informáticas, que vamos a ver que son gratuitas, y el patrocinio jurídico especializado. Y también incorpora la posibilidad de medidas preventivas para una investigación posterior. Por ejemplo, dice que podrá ordenar por auto fundado a las empresas o plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas de manera escrita o electrónica, la supresión de los contenidos que constituyan un ejercicio de violencia digital o telemática definida en la presente ley, debiendo identificarse en la orden la URL específica del contenido cuya remoción se ordena. Es decir, también está diciendo que el juez, dentro de las medidas de protección, puede ordenar en el contexto de la 26485. ¿Quién lo hace? Juez de violencia. Una cautelar, más trabajo para las chicas de la oficina de violencia. Pero el camino es ese, porque es la ley 26485 la que te lo está trayendo. Y dice también que la autoridad interviniente, las chicas de la oficina de violencia, van a solicitar, deben solicitar a las empresas o plataformas digitales, redes o páginas electrónicas el aseguramiento de los datos informáticos relativos a los abonados a su contenido por un plazo de 90 días que puede renovarse para las acciones principales. Entonces me está diciendo, usted tiene que desindexar
baje esos contenidos, pero me los asegura. Me los asegura porque acá puede haber una acción principal. ¿Mariel? Sí. No, en la parte anterior tenías cómo se notificaba eso de las normas digitales, que es una revisión de la ley de sociedades, del artículo que no sé qué dice de 122. ¿Cómo se comunica eso a Facebook? Ponele? O sea, Por oficio. después, Por oficio. y el 122 es... Leámoslo del 122. Leámoslo del 122, que no me acuerdo yo tampoco. Leamos lo que dice el 122, busquemos. Dale, búscalo. Lo pasé de largo porque no me acordaba, te digo. Me pregunto si llega a ver que se dispone la medida, ¿cómo la comunico? Digamos que sería un problema más... Hoy la comunicación, ya hay muchas comunicaciones que se hacen a Facebook, pero fíjate lo que dice el 122, porfi. El tema es que no las cumplen. Eh, El tema es hacerlas cumplir. Habrá que meterlas Bueno, ese es otro problema, pero en realidad los casos de jurisprudencia no se han denunciado incumplimientos, estos que los que han dado vuelta, que no son demasiados. ¿Encontraste el 122? Sí. ¿Qué dice? Dale. En el pensamiento de una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República A. Originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motivara el litigio. B. Si existiera sucursal, asiento... Existe Facebook Argentina. Acá se comunica todo a Facebook Argentina. Gracias, porque yo tampoco lo había leído eso, lo pegó. Esto salió la semana pasada. Esta ley, que está, es de antes de ayer. ¿Hay Facebook? Sí, ahora vamos a ver, hay varias entes. Instagram tiene, Facebook también, Twitter también. Sí. Ese es un fallo donde se trataba de un caso de una violencia de género de una mujer adulta, de una mujer grande, que inclusive suspendieron un régimen de comunicación porque el hombre era un violento con la mujer, pero también porque hubo dos de Chipolletti, uno del 2018 y otro del 2021. El primero fue el del 2018, en uno se involucraba también una situación de un niño. No sé si lo tengo más adelante, porque este es un PowerPoint muy largo que hoy, para hacerlo más corto, saqué un montón de cosas. Bueno, y después dice, revelar, también dice, la autoridad podrá, a requerimiento de la parte, y únicamente para la investigación de las acciones de fondo que correspondan, solicitar a las requeridas que revelen los datos informáticos de abonado, esto lo leí recién, y los tratados de cooperación internacional, bla. Es decir, que lo que nos está diciendo esta ley nueva es, primero, que yo puedo ir a hacer una denuncia a un juzgado de familia que atienda violencia sobre un caso de violencia digital y puedo ir a pedir, levánteme los contenidos y puedo ir a pedir, protéjame lo publicado porque no sé si no voy a ir por más. Y puedo ir a decir, me tiene que asegurar el patrocinio especializado y me tiene que asegurar la pericia gratuita. Todo eso lo dice la ley Olimpia, que todas las provincias argentinas hemos adherido. O sea, que salvo que, digamos, no voy a adherir a eso, a esa modificación, estamos con, digamos, a mí me parece que es muy valioso esta posibilidad porque ya nos delimita y lo fija como medidas de protección, aseguramiento de datos, aseguramiento de pruebas y piensa en una acción posterior. Hasta que teníamos esta ley, ¿cuáles eran los recursos? Los recursos que teníamos eran dos. O vamos a la tutela preventiva o vamos a la acción resarcitoria. Los recursos, los que más nos interesan, aunque Galdós dice siempre se llega tarde igual, porque la publicación ya salió. Lo que yo puedo llegar a hacer es evitar la repetición de esa publicación y bajarla. Pero siempre de alguna manera se lleva un poquito tarde, no es nunca preventiva, como la acción, digamos, la tutela preventiva del 1711 del Código. Entonces, bueno, pero respecto de esta tutela preventiva, fíjense, aquí hay Pamela Tolosa, ella tiene varios artículos sobre este tema y dice, lo beneficioso de la tutela preventiva
es que yo no necesito ejercer ni una acción penal, ni necesito ejercer una acción siquiera contra el agresor, porque me alcanza con ir a demandar a la plataforma que me está publicando eso. Y entonces es mucho más fácil, más corto el camino. Notifico Facebook, punto. Y sigue diciendo, bueno, la principal ventaja, esto que les acabo de decir, aunque, dice, puede ser una buena alternativa si esto alcanza, aunque puede no serla, porque esto también tiene que dar en manos de la persona víctima de esta situación, que decida. Existirán casos, no obstante, en los cuales la acción preventiva puede ser complementada con otras medidas o con sanciones penales o con sanciones de naturaleza civil. Veamos casuística. Sí. La acción. No, todos los casos de tutela preventiva han sido familia. Chao. Todos los casos de tutela preventiva que han dado dando vueltas. A ver, tenemos casos federales donde fueron contra Facebook y después casos de familia donde se tomaron las medidas en el contexto de la 26485, que se invocó la 26485 y entonces la competencia es de familia. Hasta ahora, yo lo que... no haya nexo familiar entre agresor y agredido, digamos. Porque es violencia, y los casos de violencia de género, estamos hablando de violencia de género entre agresor y agredido. Acá, perdón, Sí. en sede civil Sí. se toman violencia de género cuando no hay parentesco, relaciones de Ajá. confidencia. Ajá. ¿Y cuál El se...? portero del edificio que acosa a la chica, eso sí. No, eso sí. No, tiene que ser un contexto de violencia de género doméstica. Pero una chica de 18 años, que por ejemplo la La- filmaron en una fiesta y lo suben a Facebook, Es competencia civil. La acción preventiva de daño. Sí, eso sí. Salvo que caiga la competencia, que sea competente, esto es muy local, el juez de violencia, que haya un juez de violencia o familia, o un juez de familia y violencia familiar. Puede tener que ver con la competencia en cada lugar para ver... Claro, esto en realidad hay que ver bien cómo es la distribución de competencia material en la provincia. Es violencia. Se necesita un juez de violencia. Bueno, veamos este caso. Este caso es un caso que tramitó en Esquel. ¿Qué pasó aquí? En una escuela se produce una situación donde un niño comienza a acosar digitalmente a una compañerita. Esta compañerita, que se encuentra en un contexto de vulnerabilidad serio, espérense porque me parece que esta compañerita, falta una filmina en la de la borrada, se los cuento, comienza a no querer ir a la escuela, a tener conductas que llaman la atención de la escuela y de la directora, y cuenta esta situación de que va siendo acosada por un compañero en la escuela. Entonces, frente a esta cuestión, esto llega a través de comisaría en una denuncia de violencia de género para esta niña y llega a la jueza. Y la jueza resuelve, entre otras cosas, hacer saber que se podrá acceder a la niña que puede ejercer su derecho a ser oída, intimar a los progenitores a supervisar las comunicaciones de su hijo, del acosador, que realice bajo todo medio telemático con la finalidad de procurar que las mismas se efectúen sin afectación de los derechos de terceros. En tanto se puso en conocimiento del sistema judicial la conducta del niño por la cual desplegó mediante el uso de la tecnología. Establecer la provisión de contacto por cualquier medio del niño respecto de la niña, haciéndole saber a los progenitores del niño que serán identificados por la autoridad policial al momento de notificar la medida, o sea, es una medida preventiva.
consignando los datos completos y el domicilio exacto, que en el caso de incumplimiento les van a tener que pagar una multa de 5.000 pesos por cada infracción. O sea, le impone una sanción pecuniaria. Hacer saber al director de la escuela que el personal a cargo de las clases deberá monitorear los mensajes que sean enviados dentro del marco de las comunicaciones. Yo esto lo planteé la semana pasada en una clase y me dijeron, está loca, pues, ¿cómo monitorear? Y yo digo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos como adultos para hacer esta clase de controles? Digo, Cajita, celular acá de todos. bueno, Igual en varias escuelas. porque le sacaron el teléfono a la... En varias escuelas, me parece que no se refiere, en varias escuelas hay como, muy burro pero hay como un programa, un soporte donde cada chico, o los chicos tienen una computadora, pones tu usuario que te da la escuela y a partir de ahí podés comunicarte Tipo campus virtual de la... Es un No, pero esto... Por ahí también hay temitas. Claro, por mucho que... Sí lo pueden monitorear en la escuela perfectamente porque es un... En este caso, me parece que era una escuela pública, que no había nada de todo eso, una plataforma interna, eso. Todo el daño que perciba esa niña dentro del colegio, ya es responsabilidad Sí, educativa. sí. Por eso les digo, esto, fíjense cómo dice, deberá monitorear los mensajes que sean enviados dentro del marco de las comunicaciones de establecimiento educativo, adoptando las medidas adecuadas para evitar la propagación de mensajes que vulneren la dignidad, la integridad psíquica y la intimidad de todos y todas las personas participantes, debiendo proceder de manera inmediata, es decir, en el momento que se produzca. Citar a los progenitores de los niñas y el niño a una audiencia en la que deberán comparecer, con asistencia técnica o de la defensa pública con los recaudos biosanitarios, porque esto era contexto de COVID. Dar intervención en el Servicio de Protección de Datos de la localidad de Trevelín para que proceda en el ámbito de su competencia, la incumbencia, abordar el caso propuesto. Bueno, esta es una medida de las pocas que andan circulando, porque no es mucho lo que circula, donde se han tomado acciones concretas ante el mínimo, o sea, ¿cómo llega esto a la jueza? A través de una comunicación, una denuncia que se hace por la Comisaría de Género de la Mujer, de esta niña, que sea noticia, no se sabe cómo, porque esto no, que sea noticia de la situación de esta niña. No sé qué suerte ha tenido esto, conozco... Igual en el contexto geográfico, Trevelin, que es una localidad muy chiquita. Entonces, quizás no tendrán tecnología, pero es de fácil cumplimiento la medida. Pensemos en Neuquén. ¿Cómo aplicamos eso? Bueno, donde hay otros... Bueno, hay otras... A ver, vamos a ver qué opciones. Porque, digo, no tenemos muchas, pero... Primero quiero decir algo. Todo esto es anterior a la ley Olimpia. Quizás con la ley Olimpia sea más fácil, ¿no? Aclaremos esto. Segundo, este es un caso viejo de Mendoza del año 2019, donde un papá estaba en conflicto con las dos mujeres anteriores que le publicaban fotos de sus hijos en las redes. Dos mujeres tenían, sucesivas. Y sus hijos eran de otra. Entonces, este hombre ejerce una acción contra Facebook, una medida autosatisfactiva, justicia federal. ¿Por qué Facebook? Es de otro país. Es de otro país. Entonces va a la justicia federal. Esta acción, aunque, fíjense, demanda a Facebook Argentina SRL. El objeto era la eliminación de las publicaciones en las que se hace uso de imágenes o del nombre de sus hijos que habían sido publicadas sin su consentimiento y que tenían agravios. Las chicas estaban enojadas porque él le dedicaba mucho tiempo, no sé qué cosa, y publicaba las fotos de los chicos. Y que se ordene bajar justamente de los perfiles de la red, denominados JF, abstenerse de habilitar el uso de enlaces, blogs, foros, sitios de fan o cualquier otro espacio web dentro de ella en los que se ofenda, agreda, menoscabe la integridad de los hijos de este señor. En la decisión, ¿qué es lo que le cuestionaba Facebook? Pero, ¿por qué nos demanda a nosotros y no a las señoras? Él no demanda a las chicas, a las señoras.
Y la Cámara le dice, no tiene por qué demandarla. Él decide, y él está decidiendo preservar la integridad de sus hijos, y son, señores, ustedes los que tienen que desindexar esos perfiles y lo otro. Y la Cámara dice, esto es una cuestión que recae puramente en el demandado, ustedes tienen que cumplir y no, lo que está ejerciendo aquí es una medida autosatisfactiva, después si quiere ejercer una acción de daños contra las mujeres, es otro carril. Acá lo que hay que tutelar es inmediatamente la protección de la imagen de estos niños. Y hace lugar. Esta es una demanda, una sentencia que ya tiene varios años, está publicada y tienen ustedes la referencia. Pero representación directa. En una publicación de Facebook aparece un señor exhibiendo una foto de sus hijas en su mano y tras mencionarlas con las siglas de su nombre, refiere que la madre se fue del país con las niñas con autorización y que no volvió, que hace 3 años recurrió a las redes para la batalla judicial. Sostiene que tiene derecho a denunciar por la vía pertinente. Esperen. ¿Qué dice el defensor? Dice, bueno, frente a esto, este hombre que ejerza las acciones que quiera, pero que no escrache a los hijos en las redes, porque están las fotos de sus hijos allí. Aunque invoque la defensa de sus derechos y solicita el cese de la difusión y publicación de las imágenes de la niña tanto y tanto. ¿Qué dice la jueza? Se comprende que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso puntual el progenitor no respeta los derechos de sus hijas. El tema en discusión no es menor, pues es la propia Constitución Nacional en el artículo 19 que delinea cómo han de interpretarse las acciones privadas de los hombres y para eso explica que no deben perjudicar a un tercero, mucho menos a los niños. Entonces, ordena a Facebook que proceda a remover y eliminar de su página la fotografía de las chicas. Esto, dice, no causa ningún perjuicio ni menoscaba la finalidad perseguida por la publicación, ni tergiversa la información que el señor pretende dar a conocer, siendo innecesaria absolutamente la exposición de las hijas menores de edad a que sean sujetas a semejante escarnio. Es decir, acá tenemos, en una teníamos la jueza que recibe por comisaría, en otra tenemos un papá que ejerce los derechos a través de sus hijas, ejerce los derechos de sus hijas en función de la representación y demanda a quienes no son las progenitoras. En esta tenemos la función del defensor, que frente a estos derechos vulnerados de esta mamá que está en el extranjero y que no los puede ejercer, él los ejerce, diciendo usted no puede publicar, levante. Después tenemos el de Chipoletti, que mencionábamos más temprano, que miren si ha hecho escuela este fallo, fue uno de los primeros, año 2018. 5 años tiene este fallo. Parece que fuese hace 1000 porque fue uno de los primeros, como les decía, hay 3 o 4 antes, a lo mejor hay más, digo los que se han publicado, ¿no? Y tiene muchísimos comentarios, y en este caso el padre posteaba en su perfil en la red social fotografías del hijo criticando el modo en que era vestido por la progenitora. Acá lo que decías un poco vos, ¿no? El estado de sus útiles escolares, los objetos que supuestamente la actora adquirirá con el dinero de la cuota alimentaria y los motivos por los cuales el denunciado considera a la actora una mala madre. El juez ordena el cese de tales conductas, la realización de un tratamiento con la finalidad de deconstruir el proceso de aprendizaje de la comunicación violenta y el hostigamiento ejercidos contra la actora, suspender el régimen de comunicación entre el demandado y el hijo hasta tanto él no acredite la realización de un tratamiento ordenado y su resultado beneficioso. Estaba demostrando de esta manera sus dificultades para el ejercicio del rol paterno, por eso suspende la comunicación y lo manda a formarse en género también este hombre, lo que, digamos, es muy significativo de su postura. También existen este otro pronunciamiento que es muy interesante porque, hablando de lo que vos decías, en Neuquén es imposible hacer este control. Este es un juzgado de paz chiquito, de una comunidad de Corrientes, Mocoretá, también tiene varios años y se trataba de una situación de bullying entre adolescentes. En realidad
no era bullying, sino era un acoso porque él difundía imágenes íntimas de la chica que había sido su novia. La chica no quería ir a la escuela, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que, cómo las difundía? Creó un perfil falso y empezó a subir las fotos que le había tomado a ella a través de Facebook, y también circulaba estas fotos de la chica por WhatsApp. ¿Qué es lo que dice la jueza en esta sentencia cuando se ejerce la acción de protección? Ordena a todos los medios masivos, radiales, televisivos, portales de internet, o sea, la jueza contra el mundo, miren, porque al punto, difundan la medida que difundan. La medida dispuesta, que había que desindexar y bajar dar de baja ese perfil que este chico había creado específico para difundir las fotos de la exnovia, haciendo saber que todo aquel que reciba por cualquier vía de comunicación, mensaje, imágenes, redes sociales, Facebook, WhatsApp, yo por mi edad Facebook, después viene la generación de Instagram, Twitter ya quedamos, ahora no sé cuál es la última, me parece que TikTok, ahí está, ¿ves? Esta todavía no estaba cuando salió ¿vieron que la red social que usamos es la que nos define la edad, la década en la que vivimos? Que pueden afectar la vida y el decoro. Como nos resistimos, estamos empezando por Instagram. Estamos queriendo que puedan afectar la vida y el decoro de las niñas, niños y adolescentes, abstenerse de reproducir, divulgar o comentar y ser presentadas inmediatamente ante la autoridad. Y deben ser presentadas inmediatamente ante la autoridad judicial y o policial más próxima bajo pena de ser pasibles de sanciones. O sea, ¿entienden lo que dice? Quiere decir que tiene que dar de baja, pero además cualquier persona de esa comunidad que reciba un posteo de este tipo tiene obligación de ir a denunciar. No puede circularlo, tiene obligación de ir a denunciarlo. ¿Por qué? Bajo percibimiento de sanciones penales. Es difícil saber qué ha pasado, el seguimiento de esta decisión, ¿no? Hay que aclarar que a la fecha del dictado de la sentencia, Facebook ya había cerrado la cuenta abierta sin autorización de la víctima ante las denuncias realizadas por varios usuarios de la red social. Bien, también, es decir, repasamos, yo les tomé un ejemplito de cada supuesto. El defensor, el padre contra terceros, la jueza directamente. En el papá ejerce una acción contra la mamá. ¿Quién decide qué se publica en las redes sociales de los hijos e hijas en los casos de coparentalidad? Bueno, esto forma parte del ámbito del ejercicio de la responsabilidad parental o del cuidado. Es la cotidianeidad. Ahora, en España esto ya lo tienen decidido y tienen que estar de acuerdo los dos. Si uno se opone, afuera. Pero pará, es como un 641 acá, o sea. Es como un 642. Presumo el consentimiento del otro si no se queja, digamos. Así funciona en España. Presumo el consentimiento si no se queja y se tiene que quejar y me tiene que decir que no. Porque es un acto que tiene que ver, entonces tiene que ver más con el ejercicio, con el cuidado. O sea, hay una presunción, me opongo. Este hombre dice lo siguiente, la mamá, este es un caso de Villa Gesell, la mamá permanentemente también realizaba publicaciones en la red social de este niño que estaba viviendo con el papá. Y entonces ella de alguna manera reaccionaba frente a esta situación con la que no estaba de acuerdo, publicando las imágenes de este niño. ¿Qué es lo que dice la jueza de Villa Gesell? Teniendo en cuenta que la madre de un niño realizó publicaciones en una red social con daños de la persona e imagen de aquel y datos maliciosos de su familia, corresponde ordenar que se abstenga de continuar con esa conducta y a la empresa que elimine esos contenidos con fundamento en el derecho a la intimidad y a la privacidad del niño, porque el uso de la difamación pública de las redes sociales como camino alternativo de coacción y atropello es violencia psicológica. Es decir, acá se demanda ¿a quién?
a la red para que baje y a la madre para que se abstenga. Distintos tipos de estrategias. Después tenemos este de Tigre, de 2021, se borró un número. En este juzgado, la jueza dispone una medida cautelar donde el papá de 3 niñas acciona contra la mamá, directa contra ella, además de, por supuesto, ir contra la red social para que se bajen las publicaciones. En este caso, puntualmente, los argumentos están buenos porque habla mucho del derecho a la intimidad. Las chicas una de ellas era adolescente, el derecho a la intimidad, al honor, a la identidad digital y a la libre disposición de tales derechos según su autonomía progresiva. Entonces también le dice a la mamá, debe abstenerse. En varios casos hay apercibimiento económico de astraintes y también a la red social. Bien, y este último es de la Cámara de Nacional Civil Sala C, que confirma una cautelar de prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio de la mamá a su hija, que era una adolescente. Además, le hizo saber a la progenitora que debía cesar de realizar publicaciones en los sitios de internet, llamadas telefónicas, mensajes de texto, de WhatsApp, videos, mail, contactos a través de redes sociales que sean de acceso al público y que contengan el nombre, imágenes o referencias a alguna de su hija bajo apercibimiento de multa, y también habla de la violencia psicológica que esta mamá estaba ejerciendo respecto de su hija. Bien, en el caso dice la intensidad de la vulneración a la intimidad en la que incurre la demandada al divulgar detalles de la salud de su hija, y aspectos de su historia familiar, constituye una intromisión arbitraria en la vida privada, configurando una conducta antijurídica y por lo tanto tengo que prevenir el daño. Y fíjense cómo todo lo que yo traje hoy es tutela preventiva. No traje porque daños todavía no hay en materia de niñez que yo conozca en la Argentina. Sí, por supuesto que se está planteando el daño por el sharing, pero se lo está planteando desde el lugar del propio hijo. ¿Hasta dónde? Afuera sí hay antecedentes. Hay un tribunal de Roma que condenó a un papá a una mamá por la publicación de las, digamos, no autorizada de las imágenes de su hijo en las redes. Hay un caso de Canadá donde se condenó a la abuela. A la abuela. Digo, los hijos, o sea, ya adultos. Este era un adolescente. Este era un adolescente que desconozco la figura jurídica utilizada por la cual este chico ha llegado, si fue con un abogado, con un defensor, pero era un adolescente. Era un adolescente. A ver, si cualquiera de estos papás que accionaron en contra de la mamá quieren ir a plantear una acción de daños en representación del hijo, y lo tienen bastante servidito. En general, lo que uno dice, bueno, que cese la conducta y me aflojo. Por supuesto que ahí correrán las prescripciones, el plazo de prescripción, habrá que ver cómo funciona. Pero bueno, esto es lo que les decía. A ver, esto de la publicación de imágenes no autorizadas de los hijos puede ser un encuadrado dentro del incumplimiento de las funciones derivadas de la responsabilidad parental, porque si yo leo el 646, me dice que tengo deber de cuidado de protección. Y si yo estoy publicando en las redes, poniendo en riesgo todo lo que acabamos de ver a mi hijo a través de la publicación de su imagen íntima, y estoy cumpliendo con las funciones digamos, estoy poniéndolo en riesgo, lo estoy geolocalizando, probablemente, no sé, ¿qué puede deparar a este niño o niña el futuro que puede producirle de antemano al generarle una identidad? Como acabamos de ver, que después está
está en la red, en el ecosistema digital, que prácticamente es inmodificable, esta historia personal de este niño, esta identidad, esta construcción, es probable que el daño se produzca cuando este chico no pueda acceder a tal o cual pretensión o a tal o cual proyecto, o esto lo afecte o le genere, o mirá, empieza a circular la niña con la pelela, la foto de la niña con la pelela cuando está a los 15 años, en la escuela. Es decir, yo no sé, digo, es un frente que se abre muy interesante para analizar desde el punto de vista ya no de la tutela preventiva, sino de la tutela resarcitoria. Bien, y entonces cierro allá, porque ya me repasé, son las 8 menos 10, y con Stefano Rodotà, un italiano, un genio, murió hace 4 o 5 años, estudió este tema de los niños en las redes, tiene un par de libros interesantes, y él cuando dice, en una de sus partes, es el que habla de las 4P, vinculadas con la privacidad, la pornografía, la publicidad. Pueden profundizar en esto leyendo su obra, ¿no? Pero dice, es la antropología profunda del género humano la que de golpe, en el transcurso de unos pocos años, ha sido puesta en discusión. Se manifiestan angustias, fantasmas, y el derecho aparece como la única terapia social con una demanda intensa de normas, límites y prohibiciones. Me parece que está reflejando un poco todo lo que nos pasó esta tarde. Empezamos con angustias, después tratamos de encuadrarnos, después tratamos de encontrar qué nos ofrece el derecho, qué nos ofrece la comunidad internacional, para ver algunos ejemplos de lo que se ha estado haciendo y el futuro. Los frentes que se abren. Ustedes saben que este es un tema que se trató en las Jornadas Nacionales del año pasado de Mendoza, y dentro de las conclusiones, que también son muy interesantes, todavía está vigente la página si quieren entrar a leerlas, dice, esta comisión concluyó que el dinamismo propio de la evolución de las nuevas tecnologías requiere una revisión permanente de las conclusiones, tanto las que toman, las nuestras son solo provisorias, es decir, como las que alcanzó ese evento, esas jornadas. ¿Por qué? Bueno, porque día a día nos suceden cosas con esto de la tecnología que nos plantean un mundo para que parece que no estábamos demasiado preparados. Pero bueno, mi objetivo de este encuentro era darles herramientas, decir, bueno, caminos que hay para hacer frente a esta vulneración de derechos, sobre todo de la identidad, la imagen y el derecho a la vida libre de violencias. Así que bueno, si hay preguntas, o ya nos vamos a casa, o si no, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y que tengan interés también por estudiar estos temas. Así que bueno, muchas gracias.